Que este canto pueda llegar al trono de gracia de nuestro Dios, sábado para honra y gloria de su nombre. Quería expresarse, nos diste un regalo eternal. Tan solo en 6 días hiciste el mundo y todo lo que existe, mas el séptimo fue especial. Creador de todo, en tu sábado, te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti. Sábado glorioso, delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste. Te adoraré en el día en que me diste a mí. Pasó el tiempo y olvidamos, y así nos alejamos del regalo que un día nos unió. Pero mandaste a tu Hijo para mostrarnos el camino, y con su ejemplo restauró. Creador de todo, te adoro en tu sábado, te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti. Sábado glorioso, delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste. Te adoraré en el día en que me diste a mí. Yo soy quien lo santifico, de todo, te adoro en tu sábado, te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti. Sábado glorioso, delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste. Te adoraré en el día en que me diste a mí. Te adoraré en el día en que me diste a mí. Te adoraré en el día en que me diste a mí. Amén. La lectura bíblica se encuentra en Génesis 3:8
Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Feliz sábado a todos y cada uno de ustedes. Es un gozo, es una alegría encontrarnos aquí en la iglesia, en el santo lugar que el Señor ha designado para alabar y glorificar su santo nombre. Es un gozo que en este día de sábado el Señor nos invita a que estemos cerca de Él y que tengamos un encuentro personal. ¿Cuántos alguna vez hemos estado separados de algún familiar o de algún ser querido? Y cuando hemos estado lejos de esa persona, hemos pensado, ¿cómo estará nuestro corazón por esa ausencia? También en nuestra humanidad se ha separado, se ha alejado de nuestro Creador. Y esa separación ha hecho que el corazón de Dios y nuestro corazón anhelemos un día, un momento en el cual nos reencontremos con nuestro Creador, con nuestro Salvador y estemos con Él para siempre. Anhelamos ese día en el cual tendremos ese reencuentro con Él y nunca nos separaremos. Buenos días, hermanos, mi nombre es Carlos Sánchez, para algunos que nos visitan, nos acompañan el día de hoy. Y yo recuerdo que desde pequeño en mi mente venían muchos cuestionamientos, muchas preguntas acerca de la vida, claro, pensaba dentro de mí para qué había vivido, para qué había nacido yo en esta vida, cuál era el propósito de mi vida en este mundo, para qué estaba yo aquí, ¿verdad? Me preguntaba desde pequeño. Y esas preguntas pues seguían rondando, ¿verdad?, en la cabeza. Íbamos creciendo, hasta que finalmente cuando tuve la edad de 15 años, lamentablemente a esa edad mi papá falleció. Y a raíz de esa trágica situación, pues esos cuestionamientos crecieron, ¿verdad? Dentro de nosotros preguntamos, ¿verdad? Y tal vez yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tuvo que pasar eso? ¿Por qué mi papá ahora ya no está conmigo? Y eso siempre seguía rondando en mi cabeza, siempre me seguía cuestionando. Y en ese tiempo yo llegué a pensar, ¿para qué estaba yo aquí en la vida? ¿Será que yo solo nací en esta vida? ¿Voy a crecer? Tal vez algún día me iba a casar y finalmente, después de no sé cuánto tiempo, iba a morir sin nada más. Así que esa era como que la expectativa el panorama que tenía de mi vida. Y por supuesto, pues no era una vida pues placentera o muy halagüeña, todo lo contrario, ¿verdad? A veces yo llegaba a decirle al Señor, si esa es toda la expectativa que hay en el futuro de esta vida, pues como que no es muy buena esta vida. Yo mejor desearía que la vida terminara aquí, ¿verdad? Le decía a Dios. Pero Dios tenía para mí preparado algo más especial, algo más grande. Dios me respondería todas esas preguntas muy pronto. Y es así que a la edad de 20 años empecé a conocer al Señor Jesucristo. Empecé a conocer a ese Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Empecé a conocer a ese Dios maravilloso que te ama a ti y que me ama a mí, pero yo no lo sabía, yo no lo entendía. Y es así que a esos 20 años empecé a conocer, a leer su palabra, y en su palabra comprendí muchas cosas, ¿verdad? Y una de ellas es de que Él murió por mí en la cruz del Calvario y me ama. Y por lo tanto desea que tú y yo y todos nosotros procedamos al arrepentimiento y seamos salvos por el amor que Él nos tiene. Es así que a los 22 años, yo y mi hermano Jaime
decidimos bautizarnos. Asistimos a unas conferencias en las cuales se estaba presentando la palabra de Dios y al final un día recuerdo claramente cómo escuché la voz de Dios que me decía: entrégate a mí, ¿verdad? Y el pastor hizo el llamado, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí desean entregar su vida a través del santo bautismo? ¿Cuántos desean entregar su vida a Cristo Jesús? Y yo, sin dudarlo, con muchas dudas, con muchas muchas incógnitas aún dentro de mí, pero yo pasé al frente y tomé esa decisión. Y mi hermano Jaime igual pasó junto conmigo, y el siguiente día, el sábado, por la mañana, fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso trajo a mi vida alegría y esperanza, ¿verdad? Eso trajo una esperanza que yo nunca había tenido y nunca había experimentado. El Señor renovó mi vida y mi corazón. Y esa esperanza que había en mí, ahora no cabía dentro de mí, sino que lo que deseaba era, ¿qué cosa? Compartirla, ¿verdad? Y con los primeros que empecé a compartirlos, claro, fue con mis hermanos, ¿verdad? Que también asistían conmigo a la iglesia, mis hermanos, y también mi mamá, que ocasionalmente a veces iba a la iglesia. Yo también compartí esa fe, esa esperanza con mi mamá, y ellos también empezaron a conocer más de del amor de ese Dios maravilloso, y finalmente ellos también, después de un tiempo, aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nuestra familia, todos asistíamos a la iglesia y habíamos encontrado una nueva fe y una nueva esperanza en Cristo Jesús. Pero después del tiempo, pues cada uno de mis hermanos fue haciendo su propia vida, fue formando su propia familia, y mis hermanos también, ellos formaron su nuevo hogar, también tuvieron sus hijos. Y yo recuerdo que platicábamos con ellos, y todavía algunos asistían a la iglesia, pero algunos otros ya no. En ese tiempo, después de unos años, pues yo recuerdo que un día de pronto mi mamá nos comenta que mi hermana Lorena ya no estaba en la casa. Mi hermana Lorena en ese tiempo ya tenía una bebecita, una niña, ya de algunos años. Eso tiene como unos 15 años aproximadamente que pasó eso. Y mi mamá me dice, pues ya no está tu hermana, ¿verdad? Ya solo sabemos que se fue y que nos dijo que pues que no nos preocupemos por ella, que va a estar bien, y que pues ella se iba a ir al norte, ¿verdad? El norte del país, y que iba a trabajar, iba a independizarse. Pero no daba más explicaciones, todos nos quedábamos con la incógnita, todos nos quedábamos preocupados. ¿Cómo que se fue de la casa? ¿Cómo que se fue con la niña? ¿Cómo que no está más? Y lo más difícil de toda esta historia es de que ella se fue sola, sin su esposo, nada más con su pequeña hija. Entonces, pues cuando nos reunimos en la familia, mis hermanos, mi mamá, platicábamos y nos cuestionábamos, ¿qué vamos a hacer? Entonces mi hermano Héctor y mi cuñado pues decían, pues hay que ir a buscarla, no sabemos dónde está, pero pues hay que buscarla. Entonces dijimos todos, pues bueno, está bien, vamos a buscarla, los apoyamos, y entonces se decidió que mi hermano Héctor y mi cuñado iban a ir al norte a buscar a mi hermana, ¿verdad? Pero en lo que estábamos haciendo los preparativos y en lo que estábamos alistando para lo necesario para que ellos viajaran, pues yo les dije a ellos, pero pues si vamos a ir al norte y vamos a ir a buscarla, ¿a dónde la vamos a buscar? El norte del país pues es muy grande, ¿verdad? Hay muchas ciudades, muchos pueblos, muchas colonias, muchos lugares. ¿Dónde la vamos a buscar? La vamos a estar buscando por las calles y por ¿a dónde? No sabemos. Y nos vamos a pasar ahí días, meses y hasta tal vez años, y no sabemos si la encontremos.
Entonces ellos me dijeron, sí, tienes razón, si nosotros vamos allá, pues mi cuñado iba a perder su trabajo, ¿verdad? Mi hermano pues también iba a tener que invertir muchos días y íbamos a necesitar recursos y quién sabe si le íbamos a encontrar. Así que pues ellos dijeron, está bien, sí tienes razón, ¿a dónde la vamos a buscar? Tal vez no la encontremos. Así que desistimos de ir a buscarla y nos quedamos tan solo esperando, ¿verdad? Que ella nos llamara o ella nos dijera a ver dónde estaba y cómo estaba, ¿verdad? Pero pues pasaron las semanas, pasaron los meses y pasaron algunos años y no tuvimos noticia de ella. Y nuestro corazón pues estaba angustiado, ¿verdad? ¿Qué será de ella? ¿Cómo estará? Y pues no solamente era ella, sino era la pequeñita, ¿verdad? De pocos años que también nos preocupábamos por ella. ¿Qué será de ella? No sabíamos nada, hasta que finalmente llegó una noticia, ¿verdad? Después de algunos años, la larga espera terminó. Mi hermana llamó por teléfono a la casa y dijo, ¿verdad? Habló con mamá y solo dijo que estaba bien, que no nos preocupáramos por ella, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿pero dónde estás? Pues no nos quiso decir, ¿verdad? No nos quiso decir dónde estaba, solo nos dijo que estaba bien y que no nos preocupáramos, que ella estaba bien. Gracias a Dios que ese fue el inicio de la reconciliación de la relación con ella. Nuevamente, al cabo de algunos meses, ella volvió a llamar, ¿verdad? Y ya nos preguntaba que cómo estábamos, ya nos decía que lo que ella estaba haciendo, pero no nos decía dónde estaba, ¿verdad? Era algo muy extraño. Hasta que poco tiempo después, de pocos años, ella ya nos abrió su corazón, nos dijo dónde estaba, con quién estaba, y finalmente marcamos el día para un día encontrarnos con ella, ¿verdad? Y un día nos pusimos la fecha, el lugar y nos encontramos con ella, ¿verdad? Y fue una alegría muy grande porque después de algunos años de no verla, de no tener razón de ella, la encontramos y pudimos verla, podemos platicar y poco a poco pues ella ya nos dijo dónde vivía y después de algún tiempo ya pudimos visitarla dónde estaba y vimos las circunstancias en las que ella se encontraba. Eso fue algo muy grande, ¿verdad? Eso fue muy bonito, que después de que no sabíamos nada de ella, nos reencontramos con ella, nos abrazamos y entonces tuvimos la certeza de que ahora sabíamos dónde estaba y no solamente dónde estaba, sino cómo estaba, cómo se encontraba. Hermanos, en nuestra humanidad de igual manera sucedió una separación. La humanidad, nuestra humanidad sufrió una separación. Dios que nos ama, nos creó con un propósito eterno. Cuando Dios creó a Adán y Eva, nos creó para que fuéramos felices por toda la eternidad y que siempre estuviéramos con Él, con el Creador, con el Dios Todopoderoso por toda la eternidad. Pero lamentablemente el pecado y la desobediencia trajo una separación, una división entre Dios y la humanidad. Una división que hasta hoy en día podemos palpar y podemos sentir. Hoy en día anhelamos estar más cerca del Señor, estar más cerca del Creador. Pero, ¿qué pasa? ¿Verdad? Parece que clamamos a Dios y parece que Dios no nos escucha. ¿Por qué pasó esto? En el libro de Génesis se describe la obra que Dios hizo en la creación y cuando Dios creó a esta humanidad. Y cuando Dios creó a esta humanidad, lo hizo con un propósito de que fuéramos felices y que viviéramos por toda la eternidad y nunca muriéramos. Pero lamentablemente, como les decía, el pecado y la desobediencia trajo como consecuencia esa separación. Así que cuando hubo esa separación, pasó algo extraordinario, pasó algo que no podemos ni siquiera imaginarnos.
Ahora el hombre y su criatura, su creación maestra, estaban ahora alejados, estaban separados. Esa historia está en el libro de Génesis. Les voy a invitar a que vayamos en el libro de Génesis. Los invito a que busquen en las Sagradas Escrituras, saquen su Biblia, si no la tienen a la mano, búsquenla y vamos a leer ahí en el capítulo 3. Vamos a leer esta triste historia, porque es una triste historia. Pero veamos cómo se desarrolló este momento, cómo fue esta separación. Génesis capítulo 3 y vamos a leer del versículo 9 al versículo 13. Génesis capítulo 3 y vamos a leer del versículo 9 al versículo 13. Yo lo leeré y ustedes me siguen con su vista. Dice así: pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios el Señor le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente que me engañó y yo comí. Aquí vemos a la primera pareja, Adán y a Eva, que habían sido creados para tener una comunión y un compañerismo con Dios por toda la eternidad. Mas sin en cambio, esto ya no fue así. Ya no pudo ser así, porque Dios que deseaba que siempre estuvieran cerca de Él, el hombre se separó de Dios. Escuchen lo que dijo, ¿verdad? Adán: oí tu voz, oí que te acercabas y tuve miedo. ¿Y qué cosa? Me escondí. Hermanos, desde entonces el ser humano se esconde y se aleja de Dios. Dios siempre trata de encontrarnos, Dios siempre trata de buscarnos, Dios siempre nos llama, Dios siempre nos busca, Dios siempre está cerca de nosotros. Pero, ¿quiénes somos los que nos alejamos de Dios? ¿Quiénes? ¿Quiénes, hermanos? Son nosotros, ¿verdad? A veces pensamos cuando clamamos a Dios: Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué te has alejado de mí? Pero, ¿es Dios el que se aleja de nosotros? ¿Es Dios el que nos rechaza y se separa de nosotros? No, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Y en esta separación nuestro corazón está triste, nuestro corazón está angustiado, anhelando que muy pronto pueda llegar un reencuentro con ese Creador, que pueda llegar un reencuentro con nuestro Salvador y que ya no nos separemos por nunca jamás. Hasta ese entonces el pecado separó a la humanidad de Dios, pero hasta ese momento podíamos escuchar la voz de Dios. Ya no lo podían ver, ya no podían ver a Dios cara a cara, pero lo podían escuchar, Pero fíjense que llegó un momento que la humanidad, el hombre, propuso en su corazón ya ni escuchar a Dios. Vamos a verlo. ¿Cómo es que Dios ahora ya no solo ya no quería ver a Dios, se escondía de Él, sino que llegó un momento que incluso ya no quería escuchar ni la voz de Dios? ¿Quieren ver cómo pasó esto? Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 20. Génesis, capítulo 20. Ahí vamos a encontrar esta historia. Génesis, capítulo 20. El pueblo de Israel había estado cautivo, había estado como esclavo en Egipto, pero Dios los sacó con brazo poderoso a través de su siervo Moisés. Y cuando ya los había libertado e iban a la tierra prometida, llegaron a un lugar especial, que era el monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí pasó algo extraordinario. La presencia de Dios se
se rebeló ante el pueblo de Israel. Y vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó en este encuentro entre el pueblo de Israel y el Dios creador? Vamos a leer los versículos 1 y 2 de Éxodo 20 y luego vamos a leer el versículo 18 y versículo 19. ¿Está bien? Vamos a leer versículos 1 y 2. Dice así: Dios habló y dijo todas estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. Y a partir de ahí, Dios da a conocer los 10 mandamientos, ¿verdad? Recuerden que los mandamientos ya, como Dios es eterno, los mandamientos de Dios también son eternos. Desde la creación, los mandamientos ya estaban en nuestro corazón, pero los mandamientos se habían olvidado, el pueblo de Israel se había olvidado de estos mandamientos y ahora Dios se los estaba repitiendo, se los estaba recalcando en el monte Sinaí. Dios habló estas palabras y le dijo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, por donde vivías como esclavo. Y a partir de ahí, Dios da los 10 mandamientos. Pero cuando Dios da los 10 mandamientos, el pueblo de Israel está escuchando la voz de Dios y ellos mismos escuchan de la voz de Dios estos 10 mandamientos. Ellos los estaban escuchando. Pero miren qué pasa después de que Dios da estos 10 mandamientos. Leamos el versículo 18 y el versículo 19. Vean lo que pasa ahora. Versículo 18 y versículo 19. Dice: todo el pueblo observaba. ¿Qué dice? Todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba y escuchaba el sonido de la bocina. Al ver esto, todos temblaban de miedo y se mantuvieron a distancia. Pero le dijeron a Moisés, el pueblo le dice a Moisés, miren qué le dice el pueblo de Israel a Moisés: si tú hablas con nosotros, te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, porque tal vez moriremos. ¿Ve? O sea, el pueblo de Israel ahora le dice a Moisés: Moisés, mira, si tú hablas de parte de Dios, mejor que sea así, mira, que Dios te hable a ti, y lo que Dios te hable a ti, tú, Moisés, nos lo dices a nosotros, pero que no hable Dios con nosotros, porque sentimos que si Dios habla con nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a morir, vamos a perecer. Y desde entonces Dios ya no quiso, el hombre ya no quiso ni siquiera escuchar la voz de Dios. Hubo una separación total, ya no podíamos ver a Dios, y ahora nosotros mismos pedíamos que ya no queríamos ni escuchar ahora a Dios. Fue una separación más marcada, una separación más terrible, porque ya no podíamos ver ni ya no podíamos escuchar la voz de Dios. Solamente unas personas especiales que Dios llamaba como profetas fueron los que a ellos Dios les hablaba y les decía: ve y di estas palabras al pueblo, ve y di esto de parte mía. Pero ya Dios no hablaba directamente con el pueblo, porque el pueblo primeramente se había escondido de Dios y en segunda ya no querían ni escuchar su voz. Imagínense qué tragedia. El padre ahora estaba separado de sus hijos, no porque el padre así lo deseara, sino porque nosotros como hijos así lo habíamos decidido. ¡Qué tragedia! Y Dios no deseaba que esta separación continuara por mucho tiempo, así que hizo algo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se imaginan que pudo haber hecho Dios para estar cerca de nosotros? Sí, ¿verdad? Hizo algo especial. Dejó su trono de gloria y vino a esta tierra, ¿verdad? Sí, dijo: si ellos ya no quieren estar cerca de mí, ahora yo voy a ir, ¿verdad? Yo voy a ir a estar cerca con ellos. Yo voy a estar ahí muy cerquitas con ellos. Y entonces sucedió un milagro maravilloso. Vamos a ver cuál fue ese milagro maravilloso.
Vamos a leerlo en el libro de Mateo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 1 y versículo 23. Busquemos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 1 y el versículo 23. ¿Qué es lo que iba a hacer Dios para reencontrarse con sus hijos, con sus criaturas? Vamos a ver qué es lo que hizo. Mateo 1, 23 dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Dios está, ¿cómo? Con nosotros. La virgen concebirá y dará a luz a un hijo, pero ese hijo es alguien especial. ¿Quién es ese hijo especial? Dice que ese hijo especial le iban a poner por nombre Jesús y Emmanuel. Y el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros, o Dios con nosotros está. Si hasta ese momento la humanidad se había separado y alejado de Dios, ahora Dios tomaba un paso más y se acercaba a nosotros. Y ahora ese Dios iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Dios iba a estar ahora no allá en el cielo. Dios no iba a permanecer allá esperando en el cielo a ver hasta cuándo nosotros, los seres humanos, sus hijos, sus criaturas, queremos buscarlo. No, ahora Dios deseaba tomar esa iniciativa y ir cerca de nosotros, venir a esa tierra y estar aquí entre uno, ser uno más de nosotros. Imagínense qué maravilla poder ver ahora a ese Dios creador, a ese Dios maravilloso que nos amó, a ese Dios que nos creó. Y no solamente vino a esta tierra, sino vino con un propósito especial. ¿Cuál fue ese propósito especial? Ustedes lo saben. ¿Cuál fue ese propósito? Que Dios estuviera aquí con nosotros. ¿Cuál fue el propósito? Sí, ¿verdad? Él vino a este mundo a darnos ejemplo, pero no solo a darnos ejemplo de una vida santa y perfecta y de que se pueden guardar la ley de Dios, sino que Él mismo vino a dar su vida por nosotros y a reconciliarnos con el Padre Celestial, a reconciliarnos para que nosotros ahora estemos más cerca de nuestro Padre amante. Hermanos, ¿qué les parece este milagro maravilloso? Porque fue un milagro. Dios mismo vino a esta tierra y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria. Vimos ese maravilloso Dios que nos ama, lo vimos cerca de nosotros. Cuando Felipe le dijo a Jesús: Maestro, enséñanos al Padre y creeremos todo lo que tú nos has dicho hasta este momento. Pero Jesús le dijo: Felipe, mira, ¿cuántos años he estado cerca de ti y aún no me conoces? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Jesús es Dios. Por lo tanto, hemos visto la gloria del Padre, hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Podríamos pensar, Jesús vino hace 2000 años a esta tierra y solo algunas personas lo pudieron ver y lo pudieron escuchar y otros más lo pudieron palpar, pero nosotros no pudimos tener esa experiencia. Hermanos, ahora Jesús desea que todos nosotros tengamos esa experiencia de poderlo ver, de poderlo tocar y poderlo palpar. ¿Cómo vamos a poder tener esa experiencia con nuestro Dios y Salvador? ¿Cómo vamos a poder tener esa experiencia? Bueno, hoy en día la podemos tener a través de la oración, a través del estudio de su palabra y a través de testificar
a otras personas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hoy en día podemos experimentar a Dios en nuestro corazón a través de esas tres cosas. Pero Dios desea que no estemos más separados. Él ha hecho una promesa. Y esa promesa es una promesa que para mí ha llenado de esperanza, ha llenado de alegría mi corazón. Y yo espero que para ustedes también llene su corazón de alegría y de esperanza. ¿Cuál es esa promesa? Vamos a leerla. Se encuentra en las Sagradas Escrituras. Se encuentra en el libro de San Juan. Los invito a que busquemos en el libro de San Juan, en el capítulo 14. Y ahí vamos a encontrar esa promesa maravillosa. San Juan capítulo 14. Y vamos a leer de los versículos 1 al 3. Busquen en sus Biblias, por favor, hermanos. Esta es una promesa maravillosa. San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Dice así, yo lo leeré y ustedes me siguen con su vista. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparare un lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Y ya cuando venga otra vez, dice, y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que Jesús va a venir, sí, va a venir, pero dice que cuando Él venga, Él nos va a tomar consigo. Él nos va a tomar con Él y nos va a llevar a morar esas mansiones celestiales que Él fue a preparar. Mi pregunta es, ¿les gustaría vivir con Jesús por toda la eternidad en esas mansiones celestiales donde ya no habrá llanto, dolor ni sufrimiento, donde ya nunca más nos separaremos de Él, donde ya nunca más entrará el pecado, ni la muerte, ni nada nos separará del amor de Dios? Es algo maravilloso, es algo extraordinario. Dios, Jesús promete volver por nosotros y tomarnos consigo y llevarnos a ese lugar maravilloso donde ya no habrá muerte, ni dolor, ni llanto. En Acreúna, Brasil, una familia fue separada. Desde muy pequeños, ellos fueron separados. Esta familia fue separada. Cuando murió la mamá, siendo la familia, los niños, los hijos muy pequeños, al morir la mamá, fueron separados. Y por años y años, cerca de 60 años, no supieron nada de ellos. Así que un día, dos jóvenes por internet, buscando un contacto que tuviera el mismo nombre que ellas, encontraron que existía otra persona en alguna otra parte que tenía el mismo nombre que esta joven. Ese nombre era especial, no era común, así que les llamó la atención que otra persona tuviera su nombre. ¿Cómo es posible? Bueno, si fuera tal vez como mi nombre Carlos, pues hay millones y millones de personas que se llaman como yo, ¿verdad? Carlos. Pero esa persona tenía un nombre muy peculiar, así que le llamó la atención que otra persona más tuviera su mismo nombre. Así que la contactó por internet y pues hasta ese momento no había nada en común con ellos. Pero al contarse su historia se dieron cuenta que su nombre era el nombre de su abuela y la abuela era la abuela de ellas dos. Al contarse su historia se dieron cuenta que la abuelita era la abuela de ellas dos y que literalmente los papás de ellos eran los hermanos que por cerca de 60 años que no se habían encontrado, no sabían nada de ellos. Así que un día marcaron el encuentro. El hermano Paulo, Clotilde y Manuel por fin se iban a encontrar.
y marcaron la fecha, el día y la hora, y ese día se concretó. Y ellos, después de un largo día de espera, don Manuel llegó con ellos y pudieron encontrarse. Esos hermanos que habían sido separados desde muy pequeños y que ya hacía cerca de 60 años que nunca se habían visto, nunca habían sabido nada de ellos, ahora se estaban reencontrando. Ahora se estaban reencontrando, estos tres hermanos. Pero cuando se encontraron estos tres hermanos, que era Paulo, Clotilde y Manuel, en su corazón había algo que les faltaba. Había otro hermano, eran 4 hermanos que faltaba. Ese hermano que faltaba, no sabían dónde se encontraba, no sabían dónde podían encontrarlos, pero en su corazón sabían que si lo buscaban, lo iban a poder encontrar. Así que se pusieron a buscarlo, pero sin éxito, hasta que un día, buscando en los registros electorales, encontraron que en una ciudad cercana se encontraba un hombre con el mismo nombre y apellidos que su tío y la misma edad. Así que hicieron los arreglos para ir a ese lugar. Ese lugar se llama Pozo Alegre, en Brasil. Y en ese lugar fueron para encontrarse con ese otro hermano que les hacía falta. Ese hermano que tenía cerca de 60 años, el cual ya no lo habían visto ni sabía nada de él. Después de investigar, de estar preguntando, finalmente llegaron a una casa donde les dijeron que se encontraba esa persona con ese nombre. Y al tocar y preguntar por esa persona, sí, él les dijo: sí, soy yo, Manuel, ese es mi nombre, Manuel. Y entonces ellas le dijeron que ellos eran sus hermanos, Paulo, Clotilde, que por mucho tiempo no se habían visto, cerca de 60 años. Entonces ahora él los pudo abrazar, él lloró y se alegró.